Adelante, no hay prisa, no hay prisa. Entonces, tú eres Nuria. ¿Quién es Nuria? Yo. Tú eres Nuria, tú eres Hanna y tú Yo soy Conchi. es Conchi. Conchi ha dirigido la facilitación de ese proyecto. Eso no ha sido moco de pavo, precisamente. Todo el mundo sabe, posiblemente no, que es una asamblea ciudadana. Brevemente, una pequeña clase. ¿Qué es una asamblea ciudadana y por qué representa a toda la población? Porque ¿cuántas erais? ¿100? ¿150? 100. 100. ¿Qué 100? Una asamblea ciudadana es un ejercicio democrático pionero en el Estado español. Se basa en la deliberación, en la participación de 100 personas, como Nuria y como Hanna, con una serie de criterios de diversidad que representan una mini España, según una serie de criterios que os podemos contar en detalle si queréis. Género, edad, tamaño poblacional, nivel de estudios, territorios. ¿Pero se extrae a suerte? Se hace un sorteo. Vale, ¿sabéis que esto lo promovió el Gobierno de España, o sea, el Consejo de Ministros? Cuando en el 2020 firmó ese documento de reconocimiento que el cambio climático es una cosa grave, gravísima, también incorporó instrumentos de participación y esa asamblea es una. Esta asamblea está, como se dice, garantizada por la ley. Entonces, ¿qué habéis aprendido? Porque la cuestión de una asamblea no es ponerse de acuerdo, porque sí, es ponerse de acuerdo alrededor de una deliberación común sobre temas. ¿Cuáles eran vuestros temas? Luego yo te pregunto todo a ti, Claro. pero estáis tres. Vale. Podéis hacer una distribución equitativa y representativa. Por favor. Una mini España, una mini España. A ver, teníamos un mandato y ese mandato era claro. Era cómo íbamos a abordar el cambio climático para hacer una transición justa y cómo lo íbamos a hacer. Eso era lo que teníamos que llegar a conseguir. ¿Se oye? Perdonad, ¿estamos oyendo? Vale, seguimos. Entonces, pues eso es lo que teníamos que hacer y la forma de hacerla era mediante una asamblea ciudadana, entonces con deliberaciones y llegar a conseguir las 172 recomendaciones que al final conseguí. 172 recomendaciones. ¿Qué habéis hecho con ella? ¿Quieres, Ana? Las presentamos al gobierno, también a comunidades y bueno, intentamos que un poco se nos oiga para que la gente normal, como yo, como mis compañeras, que somos personas normales y corrientes, sepamos sobre lo que está pasando, porque como no dice nadie nada y es como vivimos en los mundos de Yupi. Pero ya no, porque vosotras para deliberar ahí habéis tenido que estudiarse el tema, ¿o no? Nosotras no, pero yo, por ejemplo, entré sin saber nada, o sea, yo me quedé en la capa de ozono, o sea, de que las lacas eran malísimas, o sea, en serio. Pero como yo, hay un 60%, un 70% de la población que no tenemos ni idea de nada. Entonces, si no se dice nada, ni se hace nada, vivimos en la ignorancia. Pero ahora ya no está tan ignorante. ¿Participas en esas presentaciones que estáis haciendo? He visto que vais a comunidades autónomas, he visto que vais a ONGs y asociaciones cívicas, y no sé si habéis ido al Parlamento, ¿no? Al Congreso. ¿Habéis ido todos al Congreso? ¿Cómo ha sido aquello? ¿Qué pasó con el Congreso? No sé, ha sido muy bonito, ¿no? La verdad es que toda la experiencia es, no sé, no hay palabras para explicarlo, es una experiencia impresionante. Primero aprendes, porque lo primero son los expertos, teníamos una fase de expertos, luego si queréis Conchi os explica bien cómo estaba formada la parte de expertos y ellos nos han ido explicando, diferentes expertos en diferentes temas, un poco todo lo que era el cambio climático. Entonces, era muy gracioso porque al principio, cuando los expertos te hablan como son científicos, no entiendes nada. Nada. O sea, era como decir, qué mal, esto se va a hundir, no tenemos futuro, no tenemos nada. Cuando al final ellos ven que tú no lo entiendes y quieren comunicártelo y bajamos, nosotros subimos un poco y ellos bajan y llegamos al medio, ahí sí, ahí es cuando empezamos a entender lo que está pasando. Y eso fue una de las partes más importantes, que fue toda la parte de aprendizaje. Entonces, para mí es una de las partes más bonitas. Entonces, bueno, creo que me he liado. No, está bien, no hace falta. Te entendemos perfectamente, incluso en saltos. Sí, creo. No, mira. No hace falta ir en la recta. Para nada. Pero entonces, no sé si querías añadir algo, porque yo quiero preguntar. Sí, dime. No, quiero preguntar. Entonces, ¿ahora qué? 187. Me imagino que 187
no son fáciles de comunicar. Alguien se tiene que leer 187, en la época de Twitter, ¿por qué hay que leer de 187? Que probablemente sean 1000 páginas, o por ahí. No. 150 páginas. 172 recomendaciones. 172 recomendaciones, perdón. Es el número mágico. Exacto, 172. Entonces, ¿ahora qué? En 5 áreas de vida y sociedad. Ven, ¿Vale? Que son, digamos, como la manera de estructurar las deliberaciones y la construcción de las propuestas han sido en 5 áreas de vida y sociedad, que son consumo, alimentación y usos del suelo, comunidades, salud y cuidados, trabajo y ecosistemas. Y la idea de estructurarlo en áreas de vida y sociedad era precisamente, por lo que contaba antes Hanna y lo que decía Nuria, para acercar el cambio climático al día a día de las personas. Y la idea de llamar las áreas de vida y sociedad era para poner encima de la mesa que las soluciones pasan por trabajar a distintos niveles y con todos los actores, a nivel individual, con empresas, con la sociedad civil organizada, con los gobiernos, ¿no? Con todos los actores sociales. Para que lo entendiéramos un poco y sin nada de tecnicismos, lo que decía mi compañera, que cuando un experto te habla, un científico o quien sea, yo, por ejemplo, pues yo hay a veces que no me entero. Entonces, a mí el tecnicismo no. Yo prefiero que me digan, pasa esto y que estamos jodidos y que si no hacemos nada, pues nos hundimos. Madre. Pero yo digo, 172 deliberaciones, no recomendaciones, número mágico. Entonces, ¿qué significa? ¿Que ya hemos hecho la Asamblea Ciudadana para el Clima y se acabó? ¿O porque hay muchísimas recomendaciones ya que ni siquiera las hemos empezado a absorber? ¿O puedo seguir usando este instrumento para el clima? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién paga? ¿Está el Consejo de Ministros todavía comprometido con vosotras? Dale, Nuria. A ver, esto va por faral. 172 recomendaciones en 5 áreas de vida. Estas 172 recomendaciones son recomendaciones que hemos hecho gente de la calle, ¿vale? Nosotros como ciudadanos y como soberanía del pueblo, ¿vale? Entonces llegamos ahí y hacemos las 170. Son recomendaciones que creemos que son factibles, que se pueden hacer. Es decir, no son nada complicadas, no son nada del otro mundo y las podemos hacer un poco todos, ¿vale? Eso para empezar. Entonces, es verdad que lo presentó el Ministerio, Miteco ha sido quien nos ha proporcionado todo esto. Ellos se lo ofrecieron a empresas independientes, los facilitadores, los expertos y los coordinadores, la gobernanza. O sea, esto lleva mucho trabajo por detrás. Nosotros somos las caras visibles, pero detrás había mucha gente trabajando. Entonces, esto es un poco lo que hemos conseguido, ¿no? Y no se queda aquí. Y no se queda No aquí. se queda aquí por varias razones. Uno, porque esas recomendaciones se están presentando por todos lados. Para mí una de las cosas más emocionantes es que esas 172 recomendaciones fueron respaldadas por más de un 80% de la Asamblea, ¿vale? Que se construyeron en solo 6 sesiones, ojo, 5 sesiones online y una sesión presencial, incluyendo la votación. O sea, buen trabajo, ¿vale? Bueno, y de la facilitadora jefa. Y se construyeron de una manera, digamos, sopesada, razonada. Se respondieron hasta más de 300 dudas. Como decía Hanna, lo importante de la deliberación es que se construyen esas recomendaciones y se llega a acuerdo, pero con un conocimiento científico suficiente y de calidad y que iguala toda la diversidad de la Asamblea para poder ponerse de acuerdo en esas recomendaciones. Entonces no se queda aquí porque queremos que esas recomendaciones, que se hable de ellas, que todo el mundo las pueda leer y por supuesto no se queda aquí porque la Asamblea como instrumento es una herramienta de participación fundamental para profundizar en la democracia, que es algo que necesitamos para cumplir misiones como la Misión Madrid. Bueno, por eso no se queda aquí. No se queda aquí. Bueno, entonces hay 2 cosas aquí. Un resultado primero, 172 que hay que estudiar, y luego hay una metodología de trabajo que también hay que pensar, estudiar y usar. Y ya sabemos dónde están las expertas. Un abrazo, un abrazo.